Que el Señor les bendiga y estamos una vez más para compartirles una palabra de parte de Dios para sus vidas, para sus corazones. Y la verdad que para mí es una alegría enorme poder compartir estas palabras de Dios para cada uno de ustedes que escuchan del otro lado. Me llegan las noticias de personas que han escuchado los mensajes y que han sido de bendición para sus vidas, y realmente este es el propósito. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y no se trata de lo que una persona, un hombre pueda compartir o pueda hablar o pueda decir, sino se trata de lo que Dios puede hacer a través de su misma palabra, en el corazón y en la vida del hombre. Así que yo me gozo, me alegro por esto y realmente espero que, así como los otros mensajes para muchos han sido de bendición, este pueda ser un mensaje especial y de mayor bendición aún para tu propia vida. La palabra que quiero compartir en este tiempo es el antídoto más eficaz. Estamos viviendo tiempos especiales donde, justamente el mundo está atravesando una crisis por este tan famoso y conocido virus corona. Y esto me inspiró en esta palabra para poder compartir, para poder darle el título al mensaje que les voy a compartir en unos momentos. Yo quiero compartirles una escritura en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y esta palabra dice así: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿No? Y acá hace referencia a Jesús a una historia del Antiguo Testamento en donde justamente Moisés tuvo que levantar una serpiente en el desierto para que aquellas personas que estaban muriendo porque habían sido picadas por una serpiente, al ver esta serpiente de bronce que había fabricado Moisés, pudieran recuperar la vida. ¿No? ¿Y cómo es esta historia? Suena medio loco, ¿no? ¿Cómo es esto? Moisés tuvo que hacer una serpiente de bronce para que la gente la mirara y no muriera de aquellos que obviamente habían sido picados por serpientes. Bueno, esta historia está en el libro de Números, capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Y la palabra dice así: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿No? Una historia bastante atípica, ¿no? O sea, generalmente cuando a uno lo pica una serpiente, uno tiene que ir al médico, al hospital, para que te inyecten algún suero, alguna medicina para que vos te puedas
recuperar. Pero en ese momento, bueno, primeramente que no había mucha medicina, eran tiempos primitivos. Y en segundo lugar que también, más allá de que era un tiempo primitivo y que no había mucha medicina y todas esas cosas, el pueblo de Dios estaba dependiendo netamente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto para conducirlos en una travesía por el desierto, para luego llevarlos a la tierra prometida, esa tierra de bendición que Dios le había prometido al pueblo de Israel, que por años había sido esclavo en Egipto. Entonces, volviendo a Juan 3, 14 y 15, Jesús dice que es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así sea levantado el Hijo de Dios. Es decir, esta palabra es fuerte, ¿no? Recién leíamos la palabra en Números, o sea, la historia de la serpiente, Moisés y la serpiente, y Jesús estaba tomando en referencia esa misma palabra, ¿no? Para que el Hijo del Hombre, para que Jesucristo sea levantado, como esa serpiente en aquel tiempo fue levantada en el desierto. Ahora, cuando leemos el número 21, las serpientes que mordían a las personas representaban el juicio de Dios por quejarse, por rebelarse y fastidiarse contra Dios. Ahora vemos que esa serpiente que en primer momento Dios la usó como un elemento para juicio, fíjense, ¿por qué las serpientes estaban picando y mordiendo al pueblo de Israel? Porque ellos habían hablado mal de Dios, habían hablado mal de su líder que era Moisés, habían murmurado contra Dios, y esto realmente a Dios no le agradaba y no le agrada, ¿no? Entonces, Dios, como represalia por esta actitud negativa que había tenido su pueblo, dice que Él envió serpientes, las cuales empezaron a morder y a picar, ¿no? Provocándole, causándole la muerte a muchos, ¿sí? Por este pecado que ellos habían cometido. Pero dice él que luego, una vez que Moisés fue a orar a Dios, porque el pueblo se dio cuenta que habían hecho mal las cosas, que se habían equivocado, y recurren a Moisés. Moisés ora, intercede a Dios, y Dios le dice, bueno, ahora vas a hacer lo siguiente, vas a hacer una serpiente de bronce, y todo aquel que mire esa serpiente de bronce, apenas la mire, automáticamente va a ser libre de esa enfermedad, de esa muerte. Qué loco, ¿no? A mí me llamaba la atención porque Dios utilizó la misma serpiente, o sea, la serpiente, o sea, la misma figura, podemos decir, para expresarlo mejor, ¿no? La misma figura de la serpiente que primero lo juzgó, usó luego esa misma figura de la serpiente para traer la vida, la salvación a este pueblo que se había equivocado, que había pecado. Entonces, por eso a mí me llamaba la atención esto, ¿no? Que representaban el juicio de Dios por quejarse, bueno, por rebelarse. Pero luego, en primer momento, Dios lo usó como un elemento para juicio, pero luego dice que la utilizaría esa imagen de la serpiente para salvación. Ahora, esto me llamaba la atención porque es como una vacuna. ¿Vio cuando usted se pone una vacuna? ¿Sí? ¿La vacuna qué hace? Se aplica contra los virus. Ahora, para contrarrestar los virus, por ejemplo, usted se pone para contrarrestar una gripe, usted se pone la vacuna de la gripe. Bueno, pero la vacuna de la gripe, ¿qué contiene? Contiene un virus. Es decir, que la misma figura, ¿sí?, que provoca enfermedad, también esa misma figura luego es reutilizada para provocar un antídoto y un anticuerpo en los cuerpos de las personas. Entonces, está bueno esto, ¿no? Ahora,
¿Cómo esto se aplica en Cristo? Porque volviendo a Juan 3, 14 y 15, dice que así como Moisés levantó esta serpiente como un antídoto, esta serpiente de bronce la levantó en medio del desierto, así Jesús tenía que ser levantado. ¿Cómo se aplica esta palabra? ¿Cómo se aplica esta escritura, esta enseñanza en Cristo? Cristo como nuestro antídoto. Y es la primera afirmación que podemos dar en este momento, ¿sí? Cristo se estaba autoproclamando como el antídoto para el pueblo de Israel, pero también para un futuro no muy lejano, luego de que Él se entregara en sacrificio por los pecados de la humanidad, para todo el mundo restante. O sea, hoy vos y yo estamos incluidos dentro de esta enseñanza que Jesús, de esta afirmación que Jesús estaba dándole a los judíos en ese momento. ¿Sí? Jesús estaba autoproclamando como un antídoto para los judíos, pero también para el mundo, también para vos y para mí. Jesús se autoproclamó y se sigue autoproclamando como el antídoto para la vida del hombre. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo esto es así? Podemos verlo en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. ¿Sí? Así condenó Dios al pecado de la naturaleza humana. ¿Qué significa esto? Que Dios le envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. ¿Sí? Dios envió el antídoto para la humanidad, ¿sí? Para el pecador y para el pecado, para el pecador, mejor dicho, envió a su propio Hijo, haciéndolo a él pecado. ¿Sí? Haciéndolo a él mismo, cargando en él nuestros pecados, para que en su sacrificio nosotros tengamos la salvación, tengamos la vida eterna, tengamos la redención. En ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Él es nuestro antídoto. Él es nuestro antídoto. ¿Saben qué pasaba cuando la persona miraba a la serpiente en el desierto? Cuando eran picados por la serpiente, ellos miraban esa serpiente de bronce y se acordaban que esa serpiente tuvo que ser levantada por el error que el pueblo había cometido. Esa serpiente de bronce, cada vez que estaba levantada y cada vez que uno alzaba los ojos a esa serpiente, le recordaba al hombre que había pecado, que su pecado era irremediable, pero con sus ojos puestos en esa serpiente, ellos podían recibir la salvación. O sea, y quiero aclarar esto, o sea, la salvación no estaba en esa serpiente de bronce en sí. O sea, el poder no venía de la serpiente de bronce, el poder es de Dios. Pero simplemente Dios había creado un símbolo, ¿sí? Dios le había dicho, le estaba mostrando al pueblo, vieron, ustedes por su pecado yo le envié las serpientes. Bueno, esta serpiente, por esta misma serpiente de bronce, ustedes van a ser sanos. Es decir, que cuando ellos miraban a esa serpiente de bronce, estaban reconociendo que se habían equivocado, que se habían alejado de Dios, que le habían dado la espalda a Dios y que necesitaban su restauración, su redención, su sanidad, su libertad. Es lo que Jesucristo mismo
La cruz de Jesús representa para nosotros hoy. Esa cruz representa el antídoto para nuestra alma. Entonces, podemos ver que Cristo se autoproclama como nuestro antídoto. En segundo lugar, Él se hizo pecado por nosotros. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, Dios estaba dando cuenta que entre Él y el hombre había una gran distancia, que el hombre se estaba alejando cada vez más de Dios, a tal punto de ser Dios para el hombre un ser inalcanzable. Y como era inalcanzable, también era irreconciliable. ¿Sí? Yo no me puedo reconciliar con alguien al que no puedo llegar. Y el pueblo de Dios cada vez se estaba alejando más y más de Él. La humanidad toda se estaba alejando cada vez más de Dios y por ende estaba siendo condenada a la muerte espiritual por causa y consecuencia del pecado. Entonces Dios envió a su Hijo Jesús. Y no solamente que lo envió a este mundo, lo envió, pero lo envió a cargar con nuestros pecados. Y fíjense qué poderosa que es esta palabra, porque dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo hizo, ¿no? Lo hizo pecado, lo trató como pecador. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué padre tomaría a su hijo, ¿sí?, para ponerlo en lugar por un ladrón, por un homicida, por un violador, por un estafador, por alguien que haya hecho algo malo? ¿Algún padre tomaría a su hijo inocente para ponerlo a que pague el precio que tendría que pagar un ladrón, un delincuente, un asesino? Yo creo que no. Y esto nos da la pauta a nosotros del amor tan grande que Dios tiene para con el hombre. Dios estaba expresando a su Hijo como el antídoto para el pueblo de Israel, pero también para toda la humanidad. Dios estaba expresando en su Hijo Jesucristo el antídoto, la cura, la redención para los pecados de toda la humanidad. Entonces, acá vemos cómo la ley de Dios tiene que aplicar su justicia, porque Dios había hecho la ley. Dios había hecho la ley, ¿sí?, para que el hombre la ejecutara, la pusiera en práctica y que por ella viva. Entonces, como Dios vio que el hombre no podía llevar a cabo las leyes que Él había establecido, ¿sí?, entonces, ¿qué pasa cuando vos no podés cumplir con algo? Tenés un castigo. ¿Y quién puso Dios para que pague por ese castigo en el lugar del hombre? ¿A quién puso en el lugar del hombre para pagar por ese castigo? Lo puso a su Hijo Jesucristo. Por eso dice, como la ley de Dios tiene que aplicar su justicia, Dios puso como objeto de pecado a su propio Hijo para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ahí va teniendo un poquito más de color esta imagen de la serpiente. Dios creó una serpiente de bronce para que cuando la persona que había sido picada por una serpiente de verdad, ¿no?, y fuera, ¿no?,
al mirar a la serpiente de bronce, su pecado, su culpa, se volcara sobre esa serpiente de bronce y la persona quedara libre de su pecado, que había sido rebelarse contra Dios, murmurar contra Dios, murmurar contra Moisés. Bueno, esto mismo Dios hizo con su Hijo Jesucristo. ¿Cuántas personas hoy están en el mundo sumidas en dolor, sumidas en tristeza, sumidas en angustia, en amargura, sin esperanza, sin aliento de vida, porque entienden que ya no tienen esperanza, porque entienden que ya no tienen perdón? Tal vez muchos viven cargando con culpas, con dolores de su pasado. Y déjame decirte una cosa, mi amigo, mi amiga, en este momento, Jesús cargó con tus culpas en la cruz del Calvario. Y no importa el grado de la magnitud de pecado que vos hayas cometido. Dios entregó a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para que en esa cruz todas tus deudas fueran saldadas. Él cargó con nuestra muerte, haciéndose maldición. Fíjate lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 3, 10. Dice: a todos los que viven por las obras que demanda la ley, están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Jesucristo la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. ¡Qué hermosa palabra! Jesús cargó con nuestra muerte. Jesús cargó con nuestras maldiciones, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. ¿Saben una cosa? El día de la cruz, Dios tuvo que volcar su ira por el pecado de la humanidad, toda su ira, sobre un único objeto de redención, y era su Hijo. El día que Jesús se puso en la cruz del Calvario por vos y por mí, ¿saben lo que estaba haciendo Jesús? Se estaba poniendo como único objeto de pecado, de muerte y de maldición, para que Dios solamente sobre Él volcara toda su ira y sobre Jesucristo recayera el juicio que a vos y a mí nos tocaba sufrir. Es decir, que Jesús en la cruz nos libró de todo pecado, nos libró de toda maldición, nos libró de toda culpa, de toda sentencia de muerte, haciéndonos libres de una vez y para siempre. Por eso, mi querido amigo, amiga, qué importante que es reconocer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Más en estos días que estamos celebrando la Pascua. Jesús con su sacrificio pasó por encima de la muerte, pasó por encima de la maldición, pasó por encima del dolor, de la enfermedad, pero no por encima de su propia muerte, de su dolor, de sus enfermedades. No. Por encima de los pecados y de los dolores y de la muerte de toda la humanidad. Por eso es tan importante que si vos estás escuchando esta palabra en este momento, que vos puedas reflexionar en tu corazón y darte la oportunidad de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador.
Y si ya lo aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, que día tras día puedas valorar cada vez más lo que Jesús hizo por vos. Tu vida tiene sentido, ¿sabes por qué? Porque Él derramó hasta la última gota de su sangre para que vos tengas una vida plena y eterna en Él. Entonces, Jesús se autoproclamó como nuestro antídoto. Él se hizo pecado por nosotros, ¿sí? Y también Jesús fue levantado como un símbolo de esperanza, salvación y vida eterna. Así es como era necesario que Jesús fuera levantado, para que cuando los que estamos heridos por el pecado volvamos a Él nuestro pensamiento y creamos en Él y encontremos la vida eterna, ¿no? Como decía recién en Juan 3:15, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y sabes una cosa, Jesús fue levantado 2 veces. La primera vez, el término, en la traducción, el verbo en hebreo de la palabra levantar, significa ipsum, ¿sí? Levantar. Fue levantado 2 veces. La primera vez que Él fue levantado en la cruz. ¿Para qué? Para poner fin al pecado y a la muerte espiritual de la humanidad. ¿Sí? Fue levantado para anular el acta de los decretos que nos eran contrarios a vos y a mí, quitando el peso de la maldición que nosotros debíamos cargar. Y la segunda vez que Jesús fue levantado, fue, dice, elevado a la gloria. Es decir, primero Jesús fue levantado en la cruz, pero en segundo lugar, Jesús fue levantado, fue elevado a la gloria. ¿Sí? Primero Él tenía que pasar por la cruz. Era inevitable pasar por la cruz para que su destino final fuera ir a la gloria. Y esto nos deja una gran enseñanza a nosotros como cristianos. Si queremos evitar la cruz que nos corresponde, nos perdemos la gloria. ¿Y qué significa esto? ¿Qué implica, sí, nuestra propia cruz? ¿Qué implica para nosotros pasar por la cruz? Es crucificar al hombre de pecado. Es morir a nuestro pasado, es morir a nuestros malos deseos, es morir a nuestros malos hábitos, es morir a vivir lejos de Dios para comenzar a vivir con Él y así de esta manera experimentar de una vida que va de gloria en gloria en Cristo Jesús. Todos tenemos que pasar por la cruz. No en la misma magnitud o nivel que lo hizo Jesús, porque Jesús cargó la maldición de todos en su cuerpo en esa cruz. Vos y yo ya no tenemos que cargar con la maldición de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque ya lo hizo Jesús por vos y por mí. Nosotros tenemos que pasar por la cruz, pero para crucificar a nuestro viejo hombre. Tenemos que pasar por la cruz para crucificar a esa culpa, ese pasado que te hirió, ese pasado que te lastimó, ese pasado que por años te ató, te esclavizó. Tenés que pasar por la cruz, pero para crucificar ese pasado de muerte. Y de esta manera, una vez que vos pases por la cruz, puedas acceder a la vida eterna que Cristo nos dio, nos entregó a través de su Espíritu Santo y por medio de su sacrificio. ¿Sí? Entonces, la cruz nos va a llevar a la gloria, experimentar una vida que va de gloria en gloria en Cristo Jesús. Es necesario. Sin cruz no hay corona. Y para ir cerrando esta palabra, sí,
Para los judíos de ese tiempo, y aún para muchos hombres hoy en día, es difícil pensar en un Dios como Padre que nos ama y se preocupa por nosotros y quiere perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ellos veían a Dios como uno que exigía ofrendas y sacrificios y que para llegar a su presencia había que ofrecer sacrificios de altísimo costo. Y esto pasa hoy por hoy. Muchas personas tienen esta imagen de Dios. Un Dios que es autoritario, que exige, que demanda cosas que por ahí para el hombre son inalcanzables. Que te exige que vos seas una persona correcta, limpia, que seas una persona... Y obviamente que los cambios y transformaciones que podemos experimentar en nuestra propia vida no lo vamos a hacer por nuestros propios esfuerzos. Es un error tremendo ese. Pensar que los cambios y la transformación que yo pueda tener la voy a conseguir yo. Por mí mismo, por mis propios méritos, por mis propias capacidades. Esto es imposible. ¿Sabe por qué? Porque tanto tu naturaleza como la mía son de pecado. ¿Y qué es lo que hace diferencia en mi vida? Cuando Cristo entra en mi corazón, cuando Cristo toma el control en mi vida, cuando yo decido pasar por la cruz, es decir, decido morir a mi viejo hombre por la fe y comienzo a caminar en esta nueva vida que Cristo me ofrece. ¿Qué significa? ¿Que no van a haber errores en el camino? Sí, van a haber errores en el camino. ¿No van a haber tropiezos en el camino? Sí, van a haber tropiezos en el camino. ¿No van a haber traspiés en el camino? Sí, van a haber traspiés en el camino. Y tal vez te caigas una y otra vez. Pero el Señor siempre va a estar al lado tuyo para levantarte. ¿Sabes por qué? Porque la sentencia de muerte sobre tu vida la cargó Cristo en su propio cuerpo en la cruz. Y por ese sacrificio de Jesús en la cruz es que vos tenés vida, vos tenés una nueva oportunidad y en Jesucristo hay una nueva esperanza. Entonces, pero para el hombre en ese momento era difícil pensar en un Dios como Padre que nos ama y se preocupa por nosotros y quiere perdonar nuestros pecados. En ese tiempo los judíos veían a Dios como uno que exige ofrendas, sacrificios, ¿no? Sacrificios de alta demanda, de alto costo. Entonces Dios tuvo que revertir esta imagen en el hombre, porque Dios nunca fue así. Es verdad que Dios a lo largo de la historia tuvo que actuar de diferentes formas con el hombre. No porque Dios quería, sino porque el hombre mismo, con su pecado y con su rebelión, lo obligaba a Dios a actuar de ciertas formas. Pero nunca fue la intención de Dios. La intención original de Dios siempre fue caminar al lado del hombre, caminar con el hombre. Dios creó al hombre para caminar en una continua comunión y relación con él. Dios tuvo que cambiar la imagen de ese Dios que ellos veían como un juez dispuesto a imponer castigo a aquellos que quebrantaban sus leyes, o de un capataz que les exigía tareas irrealizables. Aún hoy muchos lo ven a Dios así, como alguien que exige cosas inalcanzables, pero nada de esto es así. Y esto es uno de los tantos engaños que Satanás utiliza para alejar al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque la realidad del verdadero Dios fue, es y siempre será que sus hijos rebeldes siempre tienen, ¿sí? Siempre tuvieron, siempre tienen y van a tener acceso libre para volver a su hogar, para volver a casa. ¿Sí? La realidad del verdadero Dios fue, es y siempre será que sus hijos rebeldes siempre tengan acceso libre para volver a casa. Y este siempre fue el deseo de Dios. Aunque el hombre desobedeció o pecó, pero Dios siempre le dejó las puertas abiertas de su corazón al hombre para que pueda volver a él. Y este mensaje a los hombres le costó la vida de su propio Hijo, de Jesucristo. Y es por eso que no podemos empezar a ser cristianos hasta que nuestro corazón crea esta buena noticia.
que la cruz vacía siempre nos va a brindar esperanza, porque eso nos recuerda que hubo alguien que pagó por mí, murió y resucitó para que en su salvación encuentre la redención de mi alma. Realmente Jesús es nuestro antídoto. Sí, es el antídoto más efectivo. ¿Sabes por qué? Porque este antídoto perdura por la eternidad. Cuando vos accedes a la vida eterna a través de la fe en Jesucristo, el pasado realmente queda sepultado atrás. Y tu vida verdaderamente y eternamente tiene un nuevo sentido. Por eso yo quiero orar en este momento por vos. Tal vez estás escuchando esta palabra y algo provocó en tu corazón. Y no lo entendés, no lo podés explicar. Estás escuchando este mensaje y decís, ¿qué me está pasando? Y en tu corazón, en tu interior hay un deseo grande de poder acercarte a Dios. Déjame decirte que para estar cerca de Dios solamente estás a una oración para entrar en su corazón y para que Él pueda entrar en el tuyo. Si querés, yo puedo ayudarte a orar. Dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, esto se va a hacer efectivo en nuestra vida. ¿Sí? Cuando vos lo declarás y reconoces a Jesús como Señor y Salvador en tu vida, la salvación viene a tu corazón, a tu vida. Cambia tu estado espiritual, pasás de la muerte espiritual a una nueva vida espiritual. Y como comenzás una nueva vida, comenzás un nuevo periodo, un nuevo tiempo de transformación. Mirá si no es importante hacer esta oración de fe. Y a mí me gustaría que vos la hagas conmigo. Tal vez a muchos de los que están escuchando este mensaje me conocen. Y saben que si lo estoy hablando es porque lo estoy viviendo. Y porque realmente reconozco que el hombre sin Dios está perdido. Tal vez puedo estar escuchando a alguien que no me conoce, pero tampoco es relevante. Lo importante no es que vos me conozcas a mí, lo importante es que vos conozcas a Jesús. Y si vos estás dispuesto, hoy mismo podés empezar a conocerlo. Y me gustaría que oremos. Que oremos juntos. Repetí conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te entrego mi corazón, mi vida. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados, perdona mis deudas, borra mis rebeliones. Señor, reconozco que fui pecador. Reconozco que viví lejos de vos y me perdí de muchas cosas. Viví en angustia, tal vez viví en infelicidad. Tal vez viví en tristeza, en amargura, pero hoy quiero, Señor, quiero que mi vida cambie. Te acepto por la fe en mi corazón y te pido, Señor, que llenes mi vida con tu presencia. Señor, yo renuncio a toda maldición de mi pasado. Renuncio a toda maldición de mis antepasados, de mis
antecesores. Te pido que borres las maldiciones de mis generaciones pasadas. Que borres, Señor, todas las rebeliones de mis antepasados. Que a partir de hoy yo pueda comenzar una nueva vida. Señor, yo le quito todo derecho legal a todo espíritu que por años lo único que quiso hacer fue destruir mi vida. Yo corto todo derecho legal con todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo. Me alejo de todo pecado. Me arrepiento de mis pecados. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que borres mis pecados, que borres mis rebeliones, Señor. El acta de los decretos que me eran contrarios, te pido, Señor, que me sean anuladas. Y que a partir de este momento yo pueda comenzar a vivir una nueva vida con vos. Te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que vos me estás dando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Dios. Yo te doy gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Y ahora yo quiero hacer una oración por vos. Yo quiero hacer una oración por vos. Ahí donde vos estás, yo te pido que por un instante cierres tus ojos y solamente escuches esta oración. Que solamente puedas recibir esta oración en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Y que a través de esta oración vos puedas experimentar el gozo de la salvación, el poder de la libertad y la alegría de una nueva vida. Cerra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu amor, por tu poder y por tu misericordia. Padre, yo quiero pedirte en este momento que en el nombre poderoso de Jesús, tú estés obrando en cada vida y en cada corazón que me están escuchando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tomo la autoridad que tú me das y cancelo todo rezo, todo conjuro, toda maldición por palabra. Todo trabajo de brujería, de hechicería, lo cancelo en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Jesucristo es suficiente, que Cristo pagó la cruz con su sangre, con su cuerpo, para darnos una nueva vida. Señor, en el nombre de Jesús, ahora ordeno que todo poder de las tinieblas salga fuera de las mentes, de los corazones. Todo espíritu de suicidio, todo pensamiento de suicidio se va fuera ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de depresión se va fuera ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de dolor se va fuera ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de soledad y abandono sal fuera en el nombre poderoso de Jesús. Suelta esa vida. Suelta ese corazón. Toda opresión en el pecho sale fuera ahora en el nombre de Jesús. Toda opresión en la cabeza se va fuera ahora en el nombre de Jesús. Toda opresión en la espalda, en los huesos, en la columna se va fuera ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y desato tu libertad. Desato tu paz como río, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. También desato tu sanidad. Señor, si hay algún cuerpo que está enfermo, ahora, Señor, yo desato sanidad. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú eres el antídoto que nuestro cuerpo estaba necesitando. Dice tu palabra en Isaías 53, que en la cruz del Calvario te llevaste toda enfermedad y que por tus llagas fuimos nosotros curados. Así que ahora, Señor, aplico tu sangre sobre cada cuerpo enfermo. Declaro que toda enfermedad se va ahora. Que todo astigmatismo se va fuera en el nombre de Jesús. Que toda miopía se va fuera ahora en el nombre de Jesús. Que toda sordera se va en el nombre de Jesús. Ahora los oídos son destapados. Que todo espíritu de tartamudez se va fuera ahora en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad de los huesos se va fuera ahora en el nombre de Jesús. Si hay huesos que estaban cortos, ahora comiencen a crecer. Brazos, piernas que estaban cortos, un brazo más corto que el otro, ahora en el nombre de Jesús crecen. En el nombre de Jesús se enderezan las columnas.
Las vértebras ahora en el nombre de Jesús son reconstruidas, son restauradas en el nombre de Jesús. Oro por los cerebros, aquellas personas que han sufrido, que han padecido ACV. En el nombre poderoso de Jesús, ahora, Señor, restaura esas neuronas. En el nombre de Jesús, quito todo bloqueo en las arterias, en el nombre poderoso de Jesús. Todo coágulo ordeno que se disuelva ahora en el nombre de Jesús. Hay una mujer que sufrió por años parálisis en partes de su cuerpo a raíz de un derrame. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahora soplo aliento de vida, sopla con poder en el nombre de Jesús sobre esas áreas de su cuerpo. Profetizo sanidad, profetizo vida, profetizo restauración completa de su cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Comience a mover su mano, comience a mover esa parte de su cuerpo que no podía mover. Si es en su cara, gesticule. Si es un brazo, si es una pierna, ahora en el nombre de Jesús, levántese en fe. Dios está obrando, Dios está obrando. Hay muchos que están sintiendo un fuego, un calor en esa área de su cuerpo que estaba afectada. Ahora el Espíritu Santo está tocando, está sanando. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, por tu salvación. Te doy gracias, Señor, por tu poder. Te doy gracias, Señor, por tu presencia. Porque tú estás obrando, Espíritu Santo. Tú estás tocando cada vida y estás tocando cada corazón en este momento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo está recorriendo cada vida, cada corazón. Tú estás quitando toda amargura, toda angustia. En el nombre de Jesús, todo trabajo de brujería, de hechicería sale fuera ahora en el nombre de Jesús. Expulso todo veneno de su estómago, de su vientre, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Sale fuera, sale fuera, sale fuera en el nombre poderoso de Jesús. Todo trabajo con comida, con bebida, ahora lo arranco, lo despego y lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que tu Espíritu Santo trae libertad, trae libertad, trae libertad, trae gozo, trae paz, trae sanidad. Tu reino está aquí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por tu poder, te doy gracias por tu presencia y por tu fidelidad, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Te mando un abrazo grande. Espero noticias tuyas, si tenés algún testimonio para compartir, si Dios hizo algo a través de esta palabra, a través de la oración en tu vida. Me gustaría poder conocerte, me gustaría poder saber de este testimonio. Podés comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook, en Iglesia Luz a la Ciudad. Ahí hay un botón de WhatsApp, el cual te va a dirigir directamente a una de nuestras líneas de contacto y allí nos vamos a poder comunicar con vos. Te mando un abrazo grande. Dios te bendiga grandemente y no te olvides que Dios te ama. Él entregó lo más preciado que tenía, su Hijo Jesucristo. Derramó hasta la última gota de su sangre para que tu vida tenga sentido, tenga un propósito y puedas gozar y disfrutar de la eternidad. Que Dios te bendiga.